Está en otro lado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por la bendición que nos regala, Señor, de poder estar delante de ti, aquí en la comunión de los santos, en la comunión del mismo corazón, el mismo espíritu, de la comunión con la que podemos compartir, con la que podemos disfrutar, Señor, tus bendiciones, tu palabra. Hoy nos sometemos, Señor, en el nombre de Jesús a ti para darte la gloria, la honra, el loor y la alabanza, Señor. Y para pedirte, amado Dios, que seas tú enseñándonos. Dile, Señor, enséñame, guíame, Señor, glorifícate en mi vida, Padre del cielo, a través de tu palabra, y que yo pueda por esta tu palabra comprender esos misterios, esas verdades, todo aquello, Señor, que tú has dispuesto como un privilegio, porque esto es el privilegio que tú nos das. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos nosotros en este estudio sistemático de la Biblia, en este caso de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta es nuestra clase número 4. Esta es la clase número 4 y vamos a tratar hoy el tema de una oración de poder, o la oración de poderosa de Pablo. Así se llama, tal vez si quieren ponerle un título a esta clase. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 15 al 23. Les invito a que vayamos a la palabra y que por esa palabra podamos tener entendimiento. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén y amén. Miren, mis amados, nosotros al entender, al buscar entender, más bien, al buscar entender la palabra del Señor, a veces eh, no percibimos, o más bien, me perdí. Nosotros como iglesia, como creyentes, debemos aprender a direccionar y a entender cuál es el poder que hay en la oración. El poder y el propósito realmente de la oración. ¿Por qué? Porque como algún estudioso de la Biblia dijo, las oraciones que un creyente hace y la manera como ora son la evidencia de cuál es su corazón. Esa es la evidencia. Ahora, lo que nosotros vemos aquí en estos textos del capítulo 1 es Pablo orando. Si nosotros notamos toda esta, desde el versículo 3 en adelante, toda esta es una oración muy, ¿cómo la llamo? Muy diciente de ese carácter y de ese corazón de Pablo. Y encontramos como dos partes, vamos a estudiar dos partes de estos textos que leímos para comprenderlos. Primero, cómo Pablo en los versículos 15 y 16 da gracias. En los versículos 15 y 16 Pablo está dando gracias por la obra que hacen los creyentes, en especial estos creyentes a los cuales está dirigiéndose. La obra está dando gracias por ellos. Y a partir del versículo 17 al 23 vemos cómo estas son las peticiones de Pablo
a favor de esos creyentes. Ahí encontramos peticiones de Pablo a favor de esas creyentes. Entonces, podemos decir que en los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo tiene una oración motivada por las reflexiones que él mismo está haciendo respecto a las bendiciones. Note que todo este capítulo él está hablando de las bendiciones que el Señor, y fue lo que vimos nosotros en las dos clases pasadas, de las qué clase de bendiciones son las que un creyente tiene. Y en esa reflexión el apóstol Pablo en esta oración habla o establece como este tipo de bendiciones que son exclusivas para los creyentes, escucha, son exclusivas para los creyentes, operan, se hacen visibles, se hacen partícipes, y lo que está es dándole la gloria a Dios, las gracias a Dios por el reporte que recibe de esa, o la información que recibe de esta iglesia, de cómo esta iglesia precisamente está siendo bendecida. Esta iglesia es una iglesia muy bendecida, esta es una iglesia. Ahora, a Pablo le reportan, a Pablo le llevan la información, lo que para él realmente era importante. Miren, y era cómo se encontraba la iglesia. ¿Cuál era el estado de la iglesia? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que para el Señor, más adelante lo vamos a ver un poco más detenidamente, para el Señor, si hay algo importante es su iglesia, su cuerpo, su pueblo. Para Dios esto es lo más importante. Y Pablo se enfoca en estas oraciones de hacer palpable y visible eso, que es cómo se encuentra el estado de la iglesia, cómo está avanzando la iglesia, cómo está madurando la iglesia, cómo se está desarrollando la iglesia. A causa de esta información que él recibe y de recibir esa evidencia de que en los Efesios su fe está bien fundamentada y el amor entre ellos, dos cosas importantes que aparecen aquí, se muestra como la fe de la iglesia de Éfeso y el amor entre ellos es algo que se hace palpable y que es testimonial, es algo que se comparte y que en la información, estando él en la cárcel, acuérdense de esto, él la recibe y por esa razón él hace la manifestación en la oración de lo que está haciendo. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que una de las cosas que como iglesia tenemos que promover en nosotros mismos, por nosotros mismos y con los demás, es la relación y la importancia que hay en la relación de la vida de iglesia. Mira, mi amado, no hay nada de malo de hacer amigos dentro de la iglesia, de tener amigos, de tener gente confidente, gente muy cercana. Yo puedo decir que yo conozco personas que han estrechado amistades muy fuertes dentro de la iglesia, pero tenemos que aprender a ver la importancia de todos los miembros, de todos. No podemos solo caer en eso que a veces uno escucha, de que es que en la iglesia hay roscas. Es que en la iglesia se arman allá entre ellos y entre aquellos, y que no esto o no lo otro. Miren, mis amados, que esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se genera este tipo de actitud, lo que puede es romperse la unidad de la iglesia y perderse el propósito central, el propósito principal de la obra del Señor Jesucristo por su iglesia. Así es que sí es bueno que tengamos amigos, pero nosotros debemos, cada uno de nosotros, de los cristianos maduros, propender y buscar, trabajar y beneficiar a todos los miembros de la iglesia. Trabajar por todos, no grupitos, no rosquitas, no solamente. Y ahí entonces vamos a ver que el peligro de cosas de cosas tan peligrosas como la indiferencia, mi amado. Esto es muy, muy peligroso. Les invito a leer Gálatas. Retrocedan un poquito, que es el libro anterior a Efesios. En Gálatas capítulo 5, aquí yo estoy moviendo una hojita, dos hojitas, versículo 6. Prácticamente fue una sola hoja, una hoja atrás. En Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, escuchen bien, la fe que obra por el amor. Es imposible decir que yo amo a Cristo y no amar al cuerpo de Cristo. Es imposible decir que yo amo a Cristo y no amar la familia de Cristo.
Por eso, mi amado, es imposible decir que yo tengo fe y que no tengo amor. Y lo vemos en 1 Corintios 13, donde dice: yo puedo tener fe, profecía, de todo, pero si no tengo amor no soy nada y de nada sirve. Entonces aquí nosotros en esta carta a los Efesios, una manifestación muy importante que hace el apóstol Pablo es mostrar cómo la fe obra por el amor. Específicamente, y el apóstol Pablo aquí lo dice: la fe que obra por el amor. Por eso, mi amado, no, para nosotros ese sentido de unidad y de amor es algo que debe ser como prioritario, hermano. Las relaciones de amor con el cuerpo de Cristo son indispensables, absolutas, necesarias, totales para la obra del reino de los cielos. El apóstol Juan, en su primera epístola, vayan conmigo a primera de Juan capítulo 5 versículo 20, primera de Juan 5:20, nosotros encontramos como el mismo apóstol dice: pero si sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Ay, creo que, perdón, sé que no es ese, creo que es 2:20. Ay, Dios mío. Ay, tampoco. Me perdí, hermano, es aquí en Juan no, me equivoqué al escribir la cita bíblica, pero lo que dice es que si yo digo amar a mi hermano, que si yo digo amar a Dios, si no amo a mi hermano, yo estoy mintiendo, yo estoy equivocado, yo no estoy haciendo lo correcto. Dice la palabra del Señor que este es el mandamiento que Él nos dio, que nos amemos unos a otros. En el versículo 23 del capítulo 3 está: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos comprender que si para Dios, para Jesucristo, lo principal es su cuerpo, su familia, la iglesia, para un creyente eso debería de ser lo principal. Ahora, en Santiago 2 vemos nosotros como el Señor dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles obras? Pues las obras de amor. Son las obras de amor. Amados, mire, hay unos que dicen: uy, sí, yo tengo que hacer obras de fe, obras de esto. Pero si no son obras de amor, estamos equivocados, estamos lejos. Las obras a las que el Señor nos llama, las obras de fe a las que el Señor nos llama, son las obras de amor. Por eso volvamos a Efesios capítulo 1 y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Póngale con lo que dice el versículo. El texto bíblico es Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Ese sí es que era 4, no 5. Yo escribí 5. Muchas gracias a quien lo haya escrito. Primera de Juan 4. La hermana Catalina. Perfecto. Gracias. Primera de Juan 4:20 es el texto. Perdónenme que es que de tanto texto uno se levanta volviendo las palabras. Sabía que era en la Biblia. Por lo menos le apunté y era en la Biblia. La cuestión, mis amados, es que cuando el apóstol Pablo escribe aquí y esta oración la levanta el Espíritu, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Notan lo que está diciendo. Pablo dice, él ha escuchado y las noticias que él recibe son buenas. Las noticias, y dice haber oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Lo que está enfatizando es que es imperativo, es importantísimo que los que somos verdaderos creyentes nunca nos despojemos o nunca nos desviemos de lo que es principal y central. Si yo digo creer en Cristo Jesús y amar a Cristo Jesús, tengo por absoluta necesidad, compromiso y total amar a la iglesia, amar a los demás, amar unos a otros. ¿A quiénes? A todos. Los que me gustan, los que no me gustan, los que me caen bien, los que me caen mal, todos los debo amar. Y yo debo cuidarme en eso
por eso cuando de ser indiferente, o cuidarme muchísimo de la indiferencia, del rechazo, de la apatía, de la necedad. Es que mejor yo no saludo a nadie, es que mejor yo no me acerco a nadie, es que yo me hago a un lado, es que esa gente me cae mal y no la saludo. Ay, Dios, hay que revisar nuestra fe en ese caso, amén. Ahora, Pablo no estaba orando para quejarse por su situación. Recordemos que él estaba preso. No estaba orando para decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo solo he querido servirle a los demás. Y mire cómo me pagan. Y mire el daño que me hacen. Y mire cómo me abandonan. Y es que nadie me quiere, todos me odian. Voy a comerme un gusanito. Él no está diciendo eso. Pablo está orando y no está hablando ni de sus desgracias. Estaba gozoso. Estaba lleno de gozo. Y preguntaba cómo estaban los hermanos y oraba por ellos dándole gracias al Señor. Esta debe ser una direccionamiento. Por eso el versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Miren, mis amados, que algo que hacemos en la oración de la mañana, lo hemos hablado mucho con el pastor Juan y lo compartimos mucho, es que nuestro propósito central de la oración es orar por la iglesia, es orar por los hermanos. Y allá ustedes oirán todos los días en la mañana, oramos por los hermanos de aquí, por los pastores de allá, oramos por los siervos de la iglesia de aquel, de aquellos, de aquel. Estamos orando los unos por los otros. A veces tomamos nombres y damos nombres específicos de algunas personas porque sabemos alguna circunstancia o alguna petición específica y la ponemos delante del Señor. A veces tomamos peticiones muy generales para toda la iglesia, pero todo con el mismo propósito y el mismo principio: gozarnos en el Señor, en la bendición de ser partícipes del cuerpo de Cristo y la bendición de poder amarnos los unos a los otros, y de esa manera, en el amor, poder nosotros hacer evidente nuestra verdadera fe en Cristo Jesús. Ahora, lo vimos nosotros en la clase pasada cuando hablábamos de una de las marcas de lo que marca verdaderamente a un cristiano. Eso fue lo que yo les terminé diciendo casi que en la clase pasada, que una de las 3 marcas es amar al pueblo de Dios, amar al hermano, amar la iglesia del Señor, la congregación. No podemos y no debemos ser indiferentes hacia los hermanos, no solo los de la rosca, sino con todos. Por eso yo siempre insistiré, mi amado, debemos revisarnos, debemos tener mucho cuidado si de pronto nosotros estamos agrediendo a algún hermano, a alguna hermana con nuestra indiferencia. Yo noto a veces, hermano, que hay personas que se acercan a otros a saludarle y estas personas no les prestan atención, los evaden, es más, ni los saludan. Hay personas que ni se atreven a saludar a un hermano porque ahí es que como que es de mal genio. Cuidado, ese tipo de cosas no puede ser dentro de la iglesia. Y cuando nosotros sabemos los testimonios, las bendiciones, el crecimiento, el desarrollo que puede haber, el éxito que puede haber en algún hermano, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, ¿saben? Muchos viven pendientes es de las malas noticias. Ay, ¿cuándo falló él? Y ya le prestan atención y buscan la información cuando se equivocan, cuando el pastor cayó, cuando el líder de alabanza no sé qué, y cuando metieron la pata por allá, y a eso sí le prestan una atención gigantesca, pero no cuando hay, a veces no se hace cuando hay un verdadero bendiciones, éxitos. Mira, yo conozco personas que se amargan porque a otro le va bien, a un hermano en Cristo le va bien, porque a otra iglesia Dios le ha concedido grandes bendiciones. Se amargan y, pero ¿por qué a él? Y pasa como esa propaganda, no se lo merece. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar eso? Nosotros debemos aprender a dejar de vivir por las fallas y buscándole la falla a los demás, el quiebre a los demás, buscándole a ver cómo se cae el demás, a ver cuándo puedo señalarlo. Y debemos más bien orar por ver sus éxitos y por ayudarle para que esos éxitos sean realmente espirituales y que sean para la gloria de Dios. Hermano, esto es algo importante. Los que viven solo para el chisme, los que viven solo para ver lo malo, es posible que en ellos no esté el espíritu correcto, es posible que en ellos no haya un nacimiento de nuevo, no hayan nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque solo están pendientes de ver y advertir supuestamente lo malo,
pero nunca gozarse y gloriar al Señor con lo bueno de los demás. Dar gracias a Dios por el éxito y el bienestar de otros ministerios, de otros hermanos, de otras iglesias, es un principio, es una manifestación muy importante de mi fe, de mi madurez y de mi pertenencia al cuerpo de Cristo. Pablo no solo daba gracias a Dios por ellos. Aquí dice que estaba dando gracias a Dios por ellos, porque es el versículo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, recordando, sino que también se los hizo saber. A veces nosotros decimos, ay no, es que yo sé, o sea, uno sabe y reconoce la gloria de Dios en cómo se manifiesta en la vida de personas, en la vida de otros, pero ay no, yo prefiero darle solo la gloria a Dios y que sea para Dios, porque si se lo digo al hombre, entonces se vuelve vanaglorioso. Ese no es tu problema, hermano, ese no es tu problema. Tú debes animar, porque a veces hacer manifiesta la bendición que es un hermano para tu vida puede animarlo para seguir adelante, hermano. Y una de las cosas que debemos hacer es animarnos siempre unos a otros, y a veces la manera de animarlo es decir, hermano, usted qué bendición, usted cómo canta de bonito, usted cómo predica de bien, usted cómo ora, usted su presencia me agrada. Mira, mi amado, yo se lo he dicho a algunas personas, el solo hecho de llegar, el solo hecho de estar, nos bendice. Yo se lo manifiesto mucho a ciertas personas, entre otras al pastor Juan. Al pastor Juan le digo, pastor, usted es una bendición para mi vida muy grande por ese ministerio, ese testimonio a mí me ha conmovido, hermano. Y en la iglesia hay muchos testimonios, hay muchas personas que uno se entristece cuando no los ve, cuando los siente ausentes. Yo tengo que decir públicamente, yo sé que pues esto va a quedar, pero a mí me está haciendo mucha falta la hermana María Celis. Hace rato no la veo y me está haciendo mucha falta. Una mujer a la que siempre me da un testimonio muy bonito. Y en la iglesia hay muchas personas que nos dan testimonio. Y en la iglesia siempre habrá personas que tal vez se equivocan, que tal vez no son las mejores, pero hay muchas personas que nos bendicen. Y es necesario hacerlo, reconociendo primero a Dios como el dador de todo bien. Claro, toda la gloria es para Dios, es la fuente, es por Él, para Él y en Él, pero también manifestárselo a las personas para estimularlos, para animarlos, para que sigan. Y esto no es asumir una actitud lisonjera, alabanciosa o como dicen por ahí, lambeladrillo. No, hermano, no se trata de eso. Tiene que ser con un corazón sincero. Eso era lo que Pablo estaba haciendo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué? Porque ustedes son un testimonio. Porque ustedes, su fe y su amor es reconocida, porque su fe y su amor se hacen visibles, se hacen palpables, porque en esa iglesia la manifestación del amor, la unidad, el trabajo, la manera como hacen las cosas, eso hay que hacerlo, mi amado. Y Pablo estaba haciéndolos. Muchos saben dar la gloria a Dios, sí, por eso, pero piensan que dar el reconocimiento a los hermanos es equivocado, que eso solo debe ser para Dios. No, hermano, nosotros tenemos que trabajar en esto del amor. Es decir, uno cuando ama, pues adorna ese amor con cosas, como en la esposa, oye, cómo estás de hermosa, a los hijos, cómo son de inteligentes, a las personas que nos rodean, nuestra familia, uy, qué buena trabajo, qué buena cosa. Ese tipo de cosas es importantísimo dentro de la familia de Dios. Debemos animar a los hermanos como Pablo está haciéndolo en esta carta y como motiva a la iglesia a que lo hagamos unos con otros. Ya a partir del versículo 17, Pablo pide por ellos. Aquí, primero que todo, Pablo da gracias a Dios por la obra y por el reconocimiento de ellos. Ahora vienen las peticiones de Pablo por la iglesia. Y dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nota algo que hay en el versículo 16, Pablo está diciendo, haciendo en la parte final del versículo 16, está diciendo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Esta es la razón por lo cual está orando. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu. Ahora, nosotros tenemos que entender que debemos acercarnos al Padre con confianza, con respeto y admiración.
pero no ser confianzudos. Nosotros no podemos jamás olvidar que Dios es Dios, que es nuestro Padre y podemos acercarnos como Padre hasta el mismo trono de la gracia, pero no ser confianzudos, porque hay algunos que creen que se pueden igualar. Y ahí sí, como alguna vez prediqué en algún mensaje, no se ha igualado, no podemos ser igualados. Nosotros tenemos que mantener siempre clarísimo que ese Padre amoroso al que podemos ir, debemos hacerlo con respeto, con admiración, con confianza, pero sin ser confianzudo. Pablo pide por los Efesios. Pablo clama por los Efesios. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer entender el principio que la palabra nos da de estar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros, someternos los unos a... Todo esto está concluido en que nosotros debemos orar los unos por los otros. Y miren, mis amados, si bien es cierto, es importantísimo orar por nosotros mismos, hacer nuestras propias peticiones, sí, eso al Señor le agrada que lo hagamos, pero algo que marca el corazón de un verdadero creyente es cuando su motivación principal de oración no es solamente el yo. El ministerio del yo lo he dicho, que es el yo. Yo, todo pa' yo, y que necesito, y que mire, y es que pobrecito yo, y es que para... Dios conoce, dice la palabra del Señor que Dios conoce, pero el propósito central, o más bien no es el propósito es darle la gloria a Dios, pero el sentido principal de la madurez y el crecimiento como cristiano es poder orar por otros. Es poder. Él dice, haciendo memoria de vosotros. Él no está diciendo, ay, es que estoy preso, Señor, míreme, ay, pobrecito yo. Está diciendo, no, me estoy gozando por lo que mis hermanos están haciendo. Y por eso nosotros debemos entender. ¿Y qué es lo que pide Pablo aquí? Miren lo que dice el versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo estaba diciendo dentro de las oraciones, yo le pido al Padre que les dé aún más sabiduría, que les dé aún más revelación, es decir, que les den aún más conocimiento. Y miren, mis amados, una cosa que nosotros no podemos dejar a un lado es que la única, yo digo que es la única manera real para poder vivir en la voluntad de Dios es conociéndolo, es teniendo revelación, es participando de Él. Y este espíritu que dice aquí el apóstol Pablo tiene que ver en esa relación espiritual con Él y esa relación real con su palabra. Muchos pretenden conocer, dicen y pueden tener conocimiento, pero no tienen la revelación. Yo se los expliqué días atrás. No tienen la revelación. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu incorrecto. Hay quienes solo quieren llenarse de conocimiento para decir que saben, para achantar a los demás, para demostrarse, para que lo aplaudan, pero no para hacer la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. No para hacerlo. En Isaías capítulo 11, el profeta dice algo que es muy importante. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ojo a esto. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. El profeta Isaías obviamente estaba hablando una palabra mesiánica. Esto tiene que ver con el Señor Jesucristo y está referido precisamente al Mesías, pero nota que esa misma palabra revelacional es la que utiliza Pablo para decirle a la iglesia en general, pero específicamente dice, mis oraciones son para que nuestro Señor Jesucristo os dé el espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Eso es tremendo, ¿no? Ahora, con esto tenemos que comprender que la ignorancia es una desgracia gigantesca, especialmente en un cristiano. Nosotros sabemos de muchos cristianos de iglesia, de domingo. Pero, hermano, pasan los años de los años, es más, no tienen Biblia, no saben encontrar un texto bíblico, no tienen
idea, no conocen. Llegan a la iglesia, se quebrantan, saben las canciones, saben decir aleluya, gloria a Dios, amén, Dios le bendiga, hermano, ay, bendito y alabado sea el Señor. Pero no conocen, no saben, su ignorancia los consume. Y en Oseas, capítulo 4, versículo 6, el Señor expresó algo para todo su pueblo y es: mi pueblo se perdió o se pierde por falta de conocimiento, porque teniéndolo, lo desechan. ¿Saben, mis amados? Yo tengo en mi lista de los que están tomando la clase, 23, 24 personas. Yo los que se han inscrito y los que me confirman su asistencia a través del grupo de estudio, yo los tengo acá. Yo sé que aquí puede haber más personas hoy escuchándome, pero una de las cosas que se hace manifiesta es: oiga, ¿no deberían de haber más? Y vuelvo a la pregunta que me hizo el Señor desde enero, cuando estábamos en la oración, y me preguntaba: ¿dónde están? Y hay mucha gente que debiendo estar recibiendo estas enseñanzas o estudiando en alguna parte o profundizando, meditando en la palabra, no. Ay, el domingo voy. No oran, no leen la Biblia, no escudriñan la palabra y obviamente nunca la van a compartir. Y son de los que siempre andan buscando a alguien que los ore. Ay, a las 2 de la mañana, pastor, deme una palabra para el borracho de mi marido que acaba de llegar y me está pegando. Eso no existe, mi hermano. Entonces, la ignorancia es la mayor desgracia. Y esta es la semilla, la ignorancia es la gran semilla para la destrucción de una vida, de una familia, pero ante todo para la destrucción de la espiritualidad de alguien. La ignorancia. Por ello debemos nosotros orar, sí, por nosotros, para que Dios nos dé sabiduría. Una de las cosas que yo le pido al Señor continuamente y siempre: ay, Señor, dame revelación, dame palabra, Señor, dame. Y a mí me da alegría, hermano, porque yo llevo predicando la palabra por lo menos 25 años. Por lo menos de los 26 años ya llevo 25 predicando. Y yo le pido, Señor, ay, Señor, que nunca se me vaya a agotar la fe. Al principio a mí me decía: uy, cuando se me acaben los temas, ¿qué voy a hacer? Hermano, esto es una fuente inagotable de conocimiento, de revelación, de sabiduría. Y por eso, mi amado, siempre habrá palabra. Y siempre habrá palabra para ti. Y tú siempre podrás tener una palabra para compartir. Y siempre tendrás una palabra. ¿Por qué? Porque cuando se conoce, se tiene ese espíritu de sabiduría y de conocimiento, ahí es donde nosotros podemos decir: ah, Señor, estoy para ti, puedo servirte donde sea, cuando sea, y en la circunstancia que se me presente. Ahora, esto es lo que hace tan importante, escuchen, asistir a la iglesia, mi hermano. Escucha, cuando yo me estoy sometiendo, cuando yo me estoy exponiendo a la palabra de Dios, cuando yo me estoy exponiendo a las predicaciones, cuando yo me estoy exponiendo a la relación de iglesia y siendo regados y siendo lavados y siendo empoderados por la palabra, allí es donde yo me estoy realmente creciendo, madurando, alimentando, pero ante todo viviendo en la voluntad de Dios. Cuando Pablo está hablando de sabiduría y de conocimiento, no habla de los sueños, las visiones, la unción sobrenatural. ¿Sabe de qué está hablando? Él está hablando de la palabra vívida, aplicada, la palabra practicada por el creyente, en los principios practicados. Yo le decía hoy a alguien: escúchenme, hermano, nosotros no podemos relativizar la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice: honrarás a padre y madre, porque es primer mandamiento con promesa, no está diciendo lo honrarás si es así, o si es asá, o si deja de hacer esto, o si deja de hacer aquello. Yo no puedo relativizar eso. Y si yo no tengo el conocimiento real de la palabra, yo voy a tomar cualquier decisión. ¿Qué pasa cuando yo no tengo claro qué es lo que el Señor dice cuando, como manda aquí en Efesios 6, que después lo veremos, sometidos unos a otros en el temor a Jehová? Y yo simplemente soy un rebelde que me la paso criticando, juzgando, señalando, que nada me gusta, que no participo porque no me parece, que por esto, que por ello, y siempre vivo en esa condición. Hermano, soy un ignorante de la palabra del Señor, y esa ignorancia me lleva a que nunca pueda tener la sabiduría y el conocimiento, sino que pretenda vivir de pasiones, emociones. Ay, es que sentí, es que me dio, ay, es que recibí la unción y entonces tuve un sueño. Mira, mi amado, por eso es que
que, y muchos de la iglesia lo saben, yo no sé cómo interpretar ningún sueño, hermano. Nunca, no tengo ese don, no lo encuentro en la palabra. No veo que a través de los sueños realmente haya unas manifestaciones directas de la voluntad de Dios. Tal vez pueda haber una confirmación, eso sí. Yo siempre diré que puede haber sueños que confirman, pero lo que manifiesta la voluntad de Dios es el conocimiento de su palabra. Lo que manifiesta la verdadera voluntad de Dios es la permanencia en su palabra. Eso es lo que manifiesta. Por eso el tener, el no escuchar predicación, el no estar en la iglesia, es tener muchas veces conocimiento de Dios, pero no gobierno de Dios. Cuando yo me someto a la palabra, cuando yo me someto a la iglesia, cuando yo me someto a la congregación en la unidad y en el amor, yo estoy siendo empoderado y estoy diciendo, el que me gobierna a mí es Dios. No las circunstancias, no mis necesidades, no mis sueños, no mis anhelos, no mi ministerio. No, me gobierna es Dios. Ahora, Pablo está diciendo, oro para que los creyentes tengan entendimiento de lo que tenemos en Dios. O sea, no solo está hablando de que nos dé sabiduría y entendimiento del conocimiento de Él, sino que Pablo también sigue diciendo que nos dé entendimiento para lo que tenemos en el Señor. Para lo que tenemos, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Mira, mi amado, que es que el mundo vive sin entendimiento. La Biblia dice que ellos, que el enemigo, que las tinieblas les tienen vendados y no ven. Nosotros tenemos la luz, somos la luz. Nosotros venimos a traer revelación cuando predicamos y recibimos del Señor esa revelación. Y aquí está diciendo que la oración es para que le alumbre los ojos del entendimiento. Esto es, mi amado, tiene que ver con ese corazón, con lo que nosotros somos. Pablo no quería que los hermanos fuesen solamente oidores de la palabra, conocedores de algunas doctrinas de la palabra, que solo escucharan y escucharan. Estaba diciendo, oiga, escuchen, usen, pero también disfruten, tengan. Por eso es que está hablando de las bendiciones espirituales en lugares celestiales. ¿Saben, mis amados, que una de las cosas que a mí me parece curioso, oí esta historia, un hombre muy rico, muy poderoso, llamado William Randolph Hearst, algo así, no sé, así lo escribí, William Randolph Hearst, un hombre muy rico, un día en una exposición en un sitio vio una obra de arte, no sé si es una pintura, realmente es que no me acuerdo, me vino a mi memoria, y leyendo encontré el nombre de él, pero no me acuerdo cuál era la obra de arte. Y él vio una obra de arte que era muy valiosa, pero muy valiosa. Y entonces llamó a sus asesores, dijo, miren, consíganme esa obra, yo la quiero comprar, no importa el precio que haya que pagar, pero que sea mía. Y entonces se mandó a toda esa gente y todos empezaron a averiguar. Cuando le traen el informe, señor, lo que pasa es que esa obra está en el depósito de su casa. Esa obra es suya y usted la tiene guardada en su casa. Y así hay muchos cristianos, mi amado, que viviendo en el reino no tienen idea, viven como mendigos por no tener idea qué es lo que realmente Dios nos ha dado, qué es lo que realmente tenemos en el Señor. ¿Saben, mis amados? Los impíos viven como viven y se acomodan y dicen, yo estoy bien. Van para el infierno, yo estoy bien. Están llenos de vicio, yo estoy bien. Están fumando, de alguna cosa uno tiene que morirse, yo estoy bien. Pero nosotros, los que ya tenemos la luz de Cristo, sabemos que vivimos una vida para la gloria de su nombre y que nuestro bienestar no solo va a ser eterno, sino nuestro bienestar también tiene que ver con esta vida y con lo que Dios nos da en esta vida. Por eso Pablo dice aquí que quería que se alumbraran los ojos del entendimiento, hermano, que se alumbraran los ojos de ese entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos realmente cuáles son esas cosas y esas maravillosas cosas que Dios nos tiene. ¿Por qué, mi amado? Porque mire, nosotros vemos que Pablo quería que los hermanos en esencia crecieran en el conocimiento de Dios, como dice el versículo 17. O sea, que todos los creyentes crezcamos en el conocimiento de Dios, pero también
obtuvieran entendimiento de los recursos que Dios nos da. Hay recursos que Dios nos da. Y Pablo está hablando de eso. No solo es para que tengan ese conocimiento, esa revelación y ese entendimiento de lo que es el Señor, sino también para que conozcan los recursos y los usen. Usen los recursos. Yo le explicaba a alguien hoy, mira mi amado, es que el recurso que el Señor a nosotros nos dio no son, y le decía, ¿acaso no son, dice en Gálatas 5, que las obras de la carne son manifiestas y dentro de las obras de la carne están los pleitos, las contiendas, las disensiones y las peleas? Y usted no está viviendo en eso, entonces está viviendo en la carne. Y no dice Gálatas 5:22 más, el fruto del Espíritu es la parte visible, amor. ¿Amamos? ¿Amas? Pues ama. Paciencia, paz, benignidad, bondad. ¿Lo estás haciendo? Y entonces, ay no, pero es que esto... No, espera, es que el recurso que Dios nos dio para dar fruto es el amor. El recurso es tener paz en Cristo Jesús, no la que da el mundo. El recurso es la paciencia. ¿Cuántos necesitan tenerle paciencia al pastor? ¿Cuántos necesitan tenerle paciencia al esposo? ¿Cuántos necesitan tenerle paciencia a los hijos? ¿Cuántos necesitan paciencia con ese jefe que me dieron? Pues hermano, esos son los recursos. Pero mira lo que va Pablo más allá. Porque muchos viven como mendigos espirituales, hermano. A toda hora en derrota, a toda hora en Dios no me quiere, es que yo como que vivo a toda hora en condenación porque siento que todo lo que hago Dios me lo mira y me castiga, porque yo siento que Dios me abandona. Y hermano, aman a Dios, sí, creen en Dios, sí, conocen de Dios, sí, pero no conocen los recursos. Y entonces siguen a toda hora sintiendo, hermano, toda gracia nos es dada, dice la palabra. ¿Saben, mis amados? Esto también me trae a memoria el hombre que compró un crucero, el tiquete para un crucero, y se montó en el barco. Y allá en el barco, sin saber dónde meterse, fue y se metió bajo una escalera por allá, aguantando hambre, aguantando todo, porque no, hasta que un día lo encontraron allá todo raquítico, lleno de frío y todo. Lo sacan, ¡ay, un polizón, un polizón! Cuando él dice, no, yo tengo un tiquete. Y le dice, oiga, ¿y por qué usted teniendo tiquete está ahí tirado si aquí, dentro de este crucero, usted tiene derecho a consumir y a comer y a vivir, disfrutar todos los beneficios del crucero? Así hay cristianos que están en el crucero de la vida eterna y nunca disfrutan los beneficios del crucero. Y eso es lo que Pablo está hablando. ¿Y cuáles son esos recursos? Mire, dice aquí, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado. Primera cosa, mi amado, que nosotros vemos es que nuestra esperanza es cierta, es verdadera. El mundo no tiene esperanza. Escúchame, mi amado, el mundo no tiene esperanza. Los incrédulos no tienen ninguna razón por qué esperar un futuro bueno. Nosotros, hermano, tenemos asegurados, no importa lo que el mundo diga, que la crisis, que la pandemia, que las necesidades, que la política. Hermano, nosotros tenemos una esperanza firme en Cristo Jesús y es una eternidad con Él, donde todo lo que Él dice es sí y amén, y donde es verdadero, y sin importar lo que nos pase en este mundo, nuestra vida, nuestra ciudadanía es en el cielo y nuestra vida. Esa es lo que, y eso es lo que tenemos que tener. Mira, mi amado, yo se lo digo a las personas que se la pasan diciendo, no, yo toda la vida he esperado a ver si Dios algún día me escucha, a ver cuándo veo realizado alguno de mis sueños, a ver cuándo esto o cuándo lo otro. Hermano, tenemos la esperanza de la vida eterna. Porque lo que vivimos en este mundo es temporal. Lo que vivimos en este mundo es una leve tribulación y momentánea. Pero lo que viene, hermano, es la gloria misma del Dios Todopoderoso en nosotros. ¿Por qué nos desesperanzamos? ¿Por qué nos entristecemos? Un verdadero cristiano nunca se entristece porque sabe cuál es su esperanza. Amén. Y Pablo estaba diciendo, esta es mi oración, que se les abra el entendimiento, y esta es la oración a la que yo también le llevo a los hermanos en Cristo. Oiga, entiendan, hermanos, que no importa su circunstancia aquí, hoy, en este momento, lo que el Señor nos ha dado es su esperanza real, su esperanza verdadera. Y ese dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado a esa que tenemos nosotros. Tenemos una esperanza. Ahora, cuando nuestros pensamientos no son gobernados
por la esperanza de nuestro destino en Cristo, cuando nuestros pensamientos no son gobernados por las promesas que el Señor ha dado para nuestra eternidad, cuando nuestra esperanza no está dirigida a esa vida eterna, hermano, cualquier cosa en esta tierra nos va a achantar, nos va a doler, nos va a entristecer, y pobrecito yo, y es que no me quieren, y es que Dios no, y es que la iglesia no, y es que los pastores no, y es que nadie no. ¿Por qué? Porque no ha entendido. Y por eso Pablo ora para que se alumbre. Y yo oro para que se alumbre el entendimiento de los que no han comprendido que nuestra vida es eterna, que somos turistas en este momento y que no importa cómo muramos, cuando muramos, como vivamos aquí, vivamos para Cristo. Y punto. Y esa es nuestra esperanza. Pero la segunda cosa de eso a lo que el apóstol Pablo llama aquí, no solo es para que nos alumbre el entendimiento de la esperanza a lo cual somos llamados, sino cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escucha, mi amado, esto es grande. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria, de esa gloria? Somos coherederos con Jesús, hermano. Somos coherederos del reino, hermano. Y vamos a tener una eternidad en el reino. Tenemos una herencia real. Por eso Pablo pide por los creyentes para que entendieran que lo que tienen es un Padre que es Rey y Todopoderoso y que hay unas riquezas en Él. Tú y yo necesitamos entender cuál es la herencia. Y esa herencia es la gloria de Cristo y seremos semejantes a Él y viviremos en cuerpos glorificados y tendremos. Pero esa gloria de Cristo nos da, en esta tierra el Señor nos da gotas de su gracia. Dijo un pastor, nos da gotas de su gracia y podemos disfrutar en la tierra pequeñas manifestaciones, el amor de nuestros hijos, la bendición de servir, de predicar la palabra, de soportar a veces la injuria y estar gozosos, de poder perdonar sin rencor, de poder servir a pesar de que nos pagan mal, de poder... Eso, hermano, esas son las gotas de gracia que el Señor nos da para que nosotros también disfrutemos esas riquezas eternas. Esas son las riquezas. Ahora, mi amado, nosotros necesitamos también entender que la herencia del Señor es la misma que le ha dado el Padre al Hijo cuando lo resucitó de los muertos, cuando le dio la posibilidad de resucitar y lo puso, como dice, a su diestra, porque aquí lo dice que lo puso a su diestra para gobernar y todo. Esas son las riquezas que el Señor nos da, riquezas de gobierno, de autoridad, de poder. Esas son. Y no son riquezas aquí de, mucho dinero, propiedades, títulos, todo. No, eso son añadiduras, hermano. Y a veces con las añadiduras podemos nosotros hacer manifiesta la gloria de Dios, sí. Que hoy somos sanos, sí. Que nos dio COVID y no nos mató, gloria a Dios. Y si nos hubiera matado, pues gloria a Dios también. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esas son las riquezas de la gloria. Y la tercera cosa... dice aquí en el versículo 19, ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Sabes cuál es uno de esos regalos y cuáles son esas cosas que el Señor le está dando a sus hermanos, a la iglesia? Su poder. El poder disponible de Dios para nosotros. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y hay algunos que se creen He-Man y sacan la espada Excalibur y dicen, yo tengo el poder. O algunos que cogen y dicen, es que yo tengo el poder. Pero ¿de cuál poder? ¿De cuál poder estás hablando de verdad? ¿De cuál es? Porque mira, mi amado, muchos cuando se enfrentan a las adversidades, aún conscientes de la esperanza, aún conscientes de la herencia, no conocen el poder de Dios que está disponible para ellos. Hay muchos que no conocen. Mira, mi amado, yo vivo aterrado y yo he tenido muchas discusiones con personas y me han calificado y me han dicho, es que hay que hacer declaraciones y es que hay que hacer guerra espiritual para quitar porque las potestades y todo. Yo digo, espere, hermano. Pero es que entonces a Jesucristo le hizo falta. Escúchame, mi amado. Lo que yo veo aquí en la Biblia es que Pablo está hablando del poder que nos trajo por la fe en Él
y que nos permite a nosotros vivir seguros en Él, en sus promesas, en su obra, en sus mandamientos, en su propósito, en Él, por Él y para Él, no por nosotros. Más poderoso es el que está en mí, no soy yo, es el que está en mí. Y este es el poder, y ese poder es el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos, el que el Señor nos lo da a nosotros. ¿Para qué? Para dar vida. ¿O acaso predicarle la palabra a alguien y que se convierta y llegue y nazca de nuevo no es el poder del evangelio? Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación. Oiga, tenemos ese poder. Que hermano, que el diablo, los brujos me hacen. Ay hermano, yo ni a eso ni le presto atención. Yo no tengo tiempo de ponerme a pelear con el diablo. Yo prefiero alabar al Señor, gastarme horas glorificándolo, exaltándolo y predicando su palabra, leyéndolo, conociéndolo, meditando en Él, orando en Él por los demás, sirviendo, usando los recursos materiales y terrenales para que la obra se extienda. Pero hermano, uno encuentra una mano de temerosos y miedosos que, ay no, ahora con qué voy a comer, ay no, y cristianos. Y que conocen, oiga, conocen la esperanza. Mira esto, mi amado. Conocen la esperanza. Tienen conocimiento y tienen fe, pero no conocen el poder. Y entonces cualquier cosa los amedrenta, cualquier cosa los atemoriza, cualquier cosa los aparta. Y entonces yo no diezmo porque no ahí se me queda. Yo no sirvo porque no tengo tiempo. Yo no puedo porque no sé qué. Yo no voy a la oración de la mañana porque como ahora están atracando, ¿qué tal me atraquen? Y yo no voy al culto porque mejor como lo transmiten, lo veo por transmisión. Y esa es la mentalidad vana y caída de muchos. Y el apóstol Pablo hace esta misma oración que es similar. Uy, se me acabó el tiempo. En Colosenses 1. Vamos rápido aquí a Colosenses 1, versículo 9 al 12. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, aquí está el secreto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a las potencias de su gloria. No es el poder de cualquier mico de los palotes, es el poder de la potencia de la gloria de mi Dios. La potencia de su gloria para toda paciencia. ¿Para qué tenemos el poder? Para la paciencia, para la longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El que quiera más, que le piquen caña. Entonces nosotros nos damos cuenta que no es ese poder para ir a hacer milagros. Es que yo tengo el poder para que se hagan milagros. Hermano, esos son añadiduras. Esos son los dones que Dios da. Y hay milagros, sí, y hay sanidades, sí. Pero no es ese poder. El poder, hermano, es, vuelvo y lo digo como dice Colosenses, para ser fortalecidos en la potencia de su gloria, en paciencia. El poder es para la longanimidad, el poder es para el gozo, es para ser agradecido, el poder es para servir y no cansarse nunca de servir, para dar sin límite, para hacer las cosas. Ese es el poder del Señor, para que se levanten vidas de la muerte a una vida eterna. Ese es el poder. Ahora en el versículo 20 de Efesios dice, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos. Ahí está. ¿Cuál poder? Ese. El poder que levantó a Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Por eso, mi amado, ese poder es el poder de la resurrección. Y me gusta esa alabanza que dice, en el poder de su resurrección. Ahí es donde alabamos. En el poder de su resurrección es donde creemos. En el poder de su resurrección es donde servimos. En el poder de su resurrección es donde amamos. En el poder de su resurrección es que perdonamos. En el poder de su resurrección nos pegan y sonreímos. En el poder de su resurrección nos roban y no nos importa. En el poder de su resurrección nos difaman y bendecimos. Ese es el poder que el Señor nos da. Y de ese es el poder del cual está hablando el apóstol Pablo. Ahora, mi amado, aquí en el versículo 21 dice, desde el 20. El cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ojo a esto, sobre todo principado, para los que no entendieron, sobre todo.
No le faltó ninguno. Sobre todo, ay no, pero es que, es que hay que reprender el demonio de la pobreza. Ay no, es que hay que reprender. Ay no, hay que hacer guerra espiritual para sacar no sé qué demonio de acá. Espera, pero ¿quién está diciendo que ya sobre todo principado? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, los que no han entendido, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ojalá lo capten. Pero lo que está diciendo aquí es que Cristo es la cabeza, poderosa, soberana y eterna y gloriosa, con poder sobre todo, pero tener su cuerpo que es la iglesia. Y que los que somos su iglesia somos partícipes de ese poder. Y los que somos su iglesia somos esencialmente partícipes de toda esa gloria. De ahí, mi amado, para Jesús, su iglesia es lo principal. Su familia es lo principal. Y si tú eres cristiano, debes hacer la familia de Dios lo principal para ti. La obra de Dios lo principal para ti. Tus oraciones deben estar dirigidas hacia la iglesia, principalmente hacia los hermanos y hacia desarrollar el poder, a desarrollar el conocimiento, a desarrollar todo eso. Y termino en el versículo 23. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, el cual es su cuerpo. Y ojo esto, la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel a que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo que todo lo llena es pleno con su iglesia, contigo y conmigo. Y debemos entenderlo. La iglesia reinará con Cristo eternamente por los siglos de los siglos y por ello nunca debemos vivir ni angustiados, ni entristecidos, ni apesadumbrados, ni nada de eso. Debemos vivir gozosos, fortalecidos en el poder de su fuerza, fortalecidos en el Señor y haciendo lo que el Señor nos ha dado para hacerlo como Él dice. Amén y amén. Entonces, mis amados,